Muy bien, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Eh, Estábamos platicando justamente, ¿no? Del supraespinoso, decíamos, justamente repasábamos origen e inserción, origen fosa supraespinosa, inserción tubérculo mayor, que es el troquíter, la función abducción y rotación externa, y la inervación es el músculo supraescapular. El infraespinoso, vamos a ver que es un músculo que pues literalmente se encuentra en la fosa infraespinosa y característicamente va a insertarse justamente igual en la zona de troquíter. Es un rotador externo. Si ustedes observan, su inserción es un poco más posterior. El supra llega más superior y más anterior y este es más posterior y más caudal. Entonces, bueno, la inervación es músculo supraescapular, son parte del manguito rotador. El redondo menor, ahí podemos ver justamente dónde está la fosa supraespinosa, por aquí pasa por debajo el músculo supraespinoso, se insertará acá, músculo infraespinoso, músculo redondo menor, es un rotador externo. Su origen es el borde axilar superior de la escápula, evidentemente. Su inserción es el tubérculo mayor o troquíter. Función, justamente también, rotador externo. Si ustedes observan, prácticamente se inserta por debajo de donde se inserta el infraespinoso. Y la inervación será el nervio axilar. Y el músculo subescapular es el único de los músculos de manguito rotador que es un músculo anterior. Su origen está en la fosa subescapular de la escápula. Se va a insertar en troquín, ¿va? En troquín, tubérculo menor. Su función es la rotación interna porque su inserción es bastante anterior. Y su inervación subescapular mayor y subescapular menor. Son los nervios que van a trabajar ahí sobre este músculo. Entonces, prácticamente todos tienen una dirección horizontal o transversa, lo cual favorece la coaptación. El manguito de los rotadores provee estabilidad dinámica que va a mantener la cinemática articular esferoidea en la posición adecuada. Denme un minutito, por favor. Bueno, sus músculos son rotadores y depresores, justamente, ¿no? Van a ayudar a hacer la rotación y principalmente, más importante, la estabilización que van a generar, ¿ok? Esa estabilidad tan indispensable. Controla activamente el fulcro durante el movimiento de la articulación glenohumeral en la elevación del brazo también. Entonces va a ayudar a mantenerlo en su sitio durante los movimientos de elevación o cualquier movimiento que se realice. Y bueno, en cuanto al espacio subacromial, tiene un techo formado por la superficie inferior del acromion, la clavícula y el ligamento coracoacromial. Superficie inferior de acromion y la clavícula, ligamento coracoacromial, y el suelo va a estar formado por la cabeza del húmero y la glenoides. El espacio de este espacio subacromial pues está ocupado por la bursa y por el manguito rotador porque se inserta justamente en ese espacio. Puede estar disminuido por la morfología del acromion, la presencia de osteofitos, por ejemplo, en cualquiera de los dos huesos, ya sea en acromion o en clavícula, nos puede generar alguna modificación en el espacio de este. La presencia de un os acromiale o engrosamiento de la bursa acromial también nos va a afectar el funcionamiento correcto de la región. Tenemos aquí entonces, ¿no? Lo que platicamos, un poquito, disminución del espacio, esta sería la zona del arco acromial, la clavícula, acromion, etcétera, ¿no? Aquí podemos observar igual, ¿no? Zonas donde se están empezando a generar formaciones anormales o atípicas que van a ser justamente parte de las modificaciones que podría estar generando un aumento de presión infraacromial. Las estructuras localizadas en el espacio incluyen de arriba abajo, ¿no? La cabeza del húmero, porción larga intraarticular del tendón del bíceps braquial, cara superior de la cápsula articular, supraespinoso, porciones superiores del subescapular y del infraespinoso, bolsa subdeltoidea, subacromial y la cara inferior del arco coracoacromial. Entonces, todas esas son las estructuras prácticamente que van a estar en esa zona, ahora sí, todas, ¿no? Incluyendo tendón de bíceps que no habíamos mencionado, incluyendo la cápsula articular, incluyendo la bolsa subdeltoidea, que es la famosa articulación subdeltoidea, ¿no? Que sabemos que es una de las dos articulaciones falsas del complejo articular de nuestro hombro.
El espacio, bueno, subacromial platicábamos, posición neutra aproximadamente, el espacio va a ser de 1 centímetro, durante la flexión va a disminuir la distancia entre el acromión y el húmero, por eso si está disminuido ya en reposo o en posición neutra, imagínate cuando haces una elevación. Entonces tenemos ahí pues el pinzamiento literal que comprime las estructuras y empieza a desgastarlas. Una abducción entre 60 y 120 es el estrechamiento máximo, por eso si ustedes observan también coincide aproximadamente con la zona dolorosa durante el pinzamiento subacromial, porque es la zona o es el rango de movimiento en el cual se disminuye este espacio. Tipos de acromion, la espina de la escápula termina lateralmente con una tuberosidad conocida como acromion. Su posición va a favorecer que el deltoides quede en una posición dominante para dar tensión mientras se eleva el brazo. Vamos a ver los 3 tipos de acromion aquí, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 tiene una superficie de tipo plana, el tipo 2 ligeramente convexa y el tipo 3 en forma de gancho. Aquí están, tipo 1 plano, tipo 2 curvado, tipo 3 gancho. Prácticamente tu morfología te hace un poco más propenso a las lesiones de hombro, de acuerdo al tipo de acromion que pues tienes, ¿no? La articulación acromioclavicular, el ángulo entre la escápula y la clavícula varía de acuerdo a la posición del brazo. Tenemos, por ejemplo, de flexión aproximadamente va a ser de 50 grados, en reposo 60 grados y en extensión 70. Eso en algún momento lo vimos en la clase de biomecánica, ¿sí? Cómo se modifica ese ángulo acromioclavicular visto desde arriba, desde una vista superior, y va a variar, ¿no? En reposo, sí, justamente 60, contemplando la posición o ese ángulo que platicábamos, la posición escapular, que nos inicia, ¿no? Nos posiciona, preposiciona la escápula de manera natural 30 grados aproximadamente en relación con la horizontal. En cuanto a la escápula, su ángulo externo emerge, ¿no? De su ángulo externo emerge la apófisis coracoides. También recuerden que la apófisis coracoides es parte justamente de nuestra escápula. Se proyecta hacia anterior generando un brazo palanca eficiente donde nos va a ayudar justo para pectoral menor, coracobraquial y la porción corta del bíceps, ¿sí? Entonces, pectoral menor, coracobraquial y la porción corta del bíceps son los músculos que van a tener inserción directa justamente en la zona de la apófisis coracoides. Pectoral menor, ¿no? Ahí está, ahí se ve en la imagen, justamente, viene de la zona de la apófisis coracoides y se va a insertar en las caras laterales de las costillas tercera, cuarta y quinta. Lleva la escápula hacia anterior, ¿no? Ayuda a hacer, vamos a decir, una especie de basculación anterior, por lo tanto, su disfunción nos ayuda o promueve, ¿no? Una tendencia a una separación del ángulo inferior si hay un desequilibrio muscular y una especie de hombros copados, ¿no? Una disminución del espacio subacromial anterior. Entonces, bueno, produciendo un movimiento de vascularización de la escápula, su inervación es el pectoral medial. El músculo coracobraquial, su nombre lo dice también, de la apófisis coracoides, va justamente a la zona del húmero. Entonces, bueno, se va a originar ahí, favorece y ayuda a la flexión y aducción por su origen y su inserción de hombro. Se origina en la apófisis coracoides, se inserta en la parte media de la cara interna del húmero, flexiona y lo aduce, y su inervación es el nervio musculocutáneo. Y el bíceps braquial, pues tiene su origen, 2 cabezas, sabemos la porción corta y la porción larga. La porción corta viene de la apófisis coracoides, la porción larga tiene su inserción en el tubérculo supraglenoideo, también en la escápula. Pasa por la corredera bicipital, baja y son los 2 vientres. Ambos se van a insertar en la parte más distal, es un músculo biarticular. Entonces, bueno, su inserción es la tuberosidad del radio y aponeurosis bicipital. Su función la flexión del codo principalmente, pero participa también en la supinación. Tiene una ligera participación también en la flexión de hombro y, por supuesto, en la estabilización de la cabeza humeral. De hecho, es parte de los coaptadores tanto transversales como longitudinales y una de las pocas estructuras que intenta evitar el ascenso de la cabeza humeral durante situaciones que pues lo promuevan esto, ¿no? Entonces justo junto con el supraespinoso son los únicos estructuras superiores y por tanto también en muchas ocasiones los más afectados, ¿no? Que alcanzan a cruzar para intentar evitar ese ascenso. Su inervación, nervio músculo cutáneo. La inserción de manguito, vamos a tener la inserción de manguito, todos los tendones de manguito se fusionan para formar una inserción única en ambas tuberosidades en la extremidad proximal del húmero, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, ahí está.
Todos los tendones del manguito se fusionan para formar la inserción única en las tuberosidades de extremidad proximal del húmero. Es una concentración de tendones, por eso le llamamos manguito rotador al final, ¿no? La porción tendinosa va a confluir con la cápsula de la articulación glenohumeral y con los ligamentos coracohumeral y glenohumeral, ¿bien? Entonces, bueno, justamente tenemos ahí esa relación entre los tendones y la cápsula articular como tal, que se fusionan y que generan entonces, pues la unión, ¿no? Finalmente es tejido conectivo y acuérdense que se entrelazan, no son estructuras completamente aisladas, son estructuras que funcionan en conjunto prácticamente y al final parte de las estructuras estabilizadoras del mecanismo o del sistema pasivo, pues son todos estos, ligamento coracohumeral, ligamentos glenohumerales van a ser. Bursas y bolsas, o bolsas que son lo mismo prácticamente, ¿no? Más bien son lo mismo. Tenemos entonces la bursa subacromial, la subdeltoidea y la subcoracoidea. Subacromial debajo de acromion, subdeltoidea es la que pues literal viene de la parte baja o por debajo de deltoides, pero durante los movimientos de elevación va a generarse un desplazamiento de esta bursa, ¿no? De manera cefálica, de manera tal que ayuda a disminuir la fricción que vamos a tener de, en este caso, deltoides con pues, las estructuras óseas. Y la bolsa subcoracoidea se va a encontrar justamente por debajo de la apófisis coracoides. La bolsa subacromial y subcoracoidea puede que lleguen a estar unidas, es una variación anatómica. También es importante recordar que hay muchas variantes anatómicas, la anatomía no es estricta, varía. Entonces, bueno, la bolsa subcoracoidea se encuentra en la cara superior de la articulación y tiene dos capas serosas. Una va a estar unida con el deltoides y otra con manguito rotador y va a estar justamente discurriendo por debajo de estos, ¿no? Va a estar conectada al acromion, a la tuberosidad mayor, que es el trocánter mayor, y al ligamento coracoacromial que practicamos también, que es parte del arco acromial, ¿no? Y de todas las estructuras esas importantes del espacio subacromial. Cuando el húmero se eleva, el manguito rotador se desliza fácilmente por debajo del músculo deltoides. Entonces, estas bursas ayudan mucho en ese sentido a esa región, que haya disminución de fricciones, disminución de desgaste, por lo tanto, que sea mucho más eficiente el movimiento y evitemos entonces, pues, aceleración, ¿no? De los desgastes que podamos tener. Las funciones del manguito rotador, el supraespinoso inicia la abducción de la articulación glenohumeral y el resto de los músculos de manguito se van a contraer para empujar la cabeza humeral contra la cavidad glenoidea. Entonces, bueno, ya sabemos perfectamente esto, ya sabemos que son parte de los coaptadores transversales. Y bueno, algunos autores afirman que el músculo subescapular es el mayor estabilizador de la cabeza del húmero. Es ahí un dato interesante, ¿no? Que encuentro que algunos autores le dan la mayor importancia en cuanto a la estabilización a el músculo subescapular, que a veces nadie prestamos, ¿no? Gran atención a este músculo, pero tiene importancia biomecánica bastante marcada. Entonces necesitamos estabilidad para el correcto funcionamiento. Ahora, los posibles disfunciones que podemos tener, los desequilibrios musculares, las contracturas capsulares y la relajación de la porción larga del bíceps braquial va a producir una traslación de la cabeza del húmero. Desequilibrios musculares, ¿no? Que un músculo esté demasiado activo en relación con otro. Contracturas capsulares, retracción capsular, una disminución en la capacidad de extensibilidad de la cápsula va a reducir la buena capacidad de la artrocinemática de la zona. Y eso me va a generar, pues, importantes consecuencias, ¿no? En el correcto movimiento y, por tanto, en la biomecánica. Relajación de la porción larga del bíceps braquial, pues, al final, el bíceps ayuda a evitar, ¿no? Que la cabeza esté anteriorizada, pero también se puede irritar si está demasiado anteriorizada y intenta también ayudar a evitar que se ascienda. Entonces, puede haber una traslación importante con una deficiencia de esta. Si esto ocurre, puede haber un estrechamiento en el espacio subacromial con un síndrome de pinzamiento. Y al final, para como estar teniendo muy claro el concepto de pinzamiento, es el choque de dos estructuras óseas que nos va a ocasionar el desgaste de un tendón, de un músculo, de alguna estructura blanda. Entonces, bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda de esto que estamos platicando? Por ahora no, maestra, gracias. Muy bien. Bueno, etiología de la lesión. Las lesiones no siempre van a ser sintomáticas. No en todos los casos, ¿no? No que no haya síntomas, quiere decir
que siga estando sano o que realmente esté completamente funcional o sana una región. En muchas ocasiones los síntomas se presentan cuando ya está avanzada la desmoción. Entonces, hay que estar pendientes a la mecánica principalmente, ¿no? Igual esta clase no está como orientada a esa parte del deportista, pero es muy importante, particularmente en gente que hace mucho deporte y situaciones repetitivas de movimiento, estar verificando estos puntos que mencionamos anteriormente, como el equilibrio muscular, como la correcta cinemática, la artrocinemática, evitar restricciones, evitar puntos gatillo demasiado marcados, etcétera, ¿sí? Entonces, como prevención. Una relación, siempre hay una relación, ¿no? Está correlacionado la ruptura del manguito rotador con la edad. A mayor edad es mucho más frecuente la lesión de manguito rotador. Y también actividades laborales que mantienen la postura sostenida en una abducción de hombro o levantamiento de pesas por encima de la cabeza. En estos casos también puedo llegar a tener esa situación. Denme un segundo, por favor. Chicos, igual y en unos 3 minutos se termina para que vuelvan a ingresar al mismo link, por favor.